¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Digital. Consecuencias de las elecciones municipales y regionales, muchas se están centrando en Lima, por supuesto, pero igual, por lo menos, igual de importante es lo que ocurre en el resto del país. Y una interrogante era qué es lo que iba a suceder con las regiones, por ejemplo, o los puntos, las municipales, tanto gobiernos regionales como municipales que pudieran estar cerca a proyectos mineros, por decirlo, ¿no? Uno que han sido en los últimos años y en el último año en realidad se ha visto un deterioro muy marcado con respecto a la conflictividad que en realidad se convierte en muchos casos en situaciones de extorsión, situaciones que realmente disuade a la inversión de continuar con estos trabajos. Y claro, estamos hablando además, en otros casos, de regiones influidas por economías ilegales, hay también preocupación por lo que pueda pasar allí, y está todo pues el bloque, ¿no? O lo que se cree pues los radicales, lo que antes se llamaba antisistemas, las preguntas ahora mismo con personajes como Antauro Humala. Miguel Castilla, economista, ex titular del MEF, nos contaba en su columna de Perú 21, o evaluaba, hacía una primera evaluación, que a los antisistemas o a los radicales no les ha ido bien, no les ha ido necesariamente bien en estas elecciones. Evidentemente eso puede ser una buena noticia, como digo, para el desarrollo de la inversión y la economía, pero ¿qué más puede configurarse en un terreno de todas maneras movedizo? Vamos a preguntárselo al autor de la columna, Miguel Castilla, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo esa lectura sale digamos, de la derrota de los radicales o antisistemas? ¿Cómo llega a esa conclusión? Bueno, creo que viendo los resultados a nivel regional, vemos que lo que se ha impuesto han sido movimientos regionales y dentro de estos, aquellos más asociados al oficialismo, a Perú Libre, han perdido, digamos, en general los partidos políticos han sido los grandes derrotados. Y a nivel regional, vemos que incluso en plazas que son complicadas, como el caso de Cusco y otras, no hay candidatos, digamos, anti-extractivistas, antimineros, antiempresariales, cosa que a lo mejor puede cambiar a nivel distrital. Ya viendo un poco más la información en los municipios en torno, por ejemplo, al sur, a la zona de Las Bambas y al corredor minero del sur, sí hay algunos alcaldes antimineros que han sido elegidos, aunque estos son los menos comparado con la mayoría, y esto nos da quizás un margen de esperanza ante el malísimo precedente que hemos visto los últimos meses, ¿no? De conflictos mal manejados y asusados por la propia autoridad. Esa es una lectura bien interesante porque, claro, ligamos este resultado electoral a lo que sería una pésima experiencia de gobierno, ¿no? Que supuestamente enarbolaba, al menos en parte, esas banderas. Así es, y esto que el gobierno nacional ha sido muy activo, por lo menos sus promotores. Yo escuchaba al señor Cerrón, al propio presidente Castillo, diciendo de alguna forma, amenazando que se venía pues una marea roja, que las elecciones regionales y locales iban a ratificar la necesidad de un cambio disruptivo en el modelo económico del país, cosa que no ha ocurrido felizmente, ¿no? Y de hecho el gobierno, entiendo, ha desplegado un esfuerzo muy grande con el nombramiento de prefectos, subprefectos a nivel nacional y con un aparato de información, de incursión en los medios de comunicación locales que tampoco ha surtido efecto. Ahora, esto no quiere decir que haya vencido la derecha y la tecnocracia. Yo creo que eso tampoco ha ocurrido, pero creo que nos da un respiro para ver qué tipo de liderazgos vamos a tener que motiven la inversión y que esta inversión en minería, por ejemplo, dé beneficios a las zonas de influencia, que creo que es un tema absolutamente central para la sostenibilidad de estos proyectos. Minería es especialmente importante y la semana pasada se celebró Perumín, conversábamos con algunos de los asistentes, por ejemplo, el CEO de Southern lamentaba que todavía no hubiera una respuesta, una política clara con respecto a Tía María, lamentaba cómo claramente se veía la relación entre la conflictividad de los últimos meses y la baja de la producción minera que ha redundado en la baja del PBI claramente en general. Y claro, tienes una buena noticia como la de
la de Quellaveco, la entrada finalmente en operación y exportación de Quellaveco, que es una mina pues, de clase mundial, pero al mismo tiempo no se ve un horizonte muy positivo. ¿Qué conclusión tiene al respecto? Claro, estamos sumando en todo caso lo que sería esta buena noticia, pero ¿qué conclusión hay con respecto al futuro de la minería inmediatamente en el Perú? Mira, la minería tiene o sea, lamentablemente el país y el gobierno ha desperdiciado una oportunidad excelente de capitalizar los altos precios de las materias primas y aumentar la producción, porque las correcciones a la baja que se han dado en el crecimiento económico del país básicamente han respondido a una menor producción minera. Y de hecho, el último gran proyecto de inversión es justamente Quellaveco y no hay otro que lo reemplace. La inversión minera, según el Banco Central, para el próximo año prevé una contracción de 2 dígitos. Entonces, esto lo que señala es que las autoridades están un poco, digamos, no están un poco desorientadas de cuál puede ser la palanca para acelerar el crecimiento económico del país. El riesgo mayor, Enrique, es un estancamiento económico. Satisfacerse con una tasa de 2 o 3% de crecimiento al año es absolutamente insuficiente para absorber la mano de obra que entra al mercado de trabajo todos los años. Y eso que dentro del Perumín también se relevó la importancia de la minería en la transición energética. Uh -huh. Mucha de esta transición a una descarbonización pasa por cambiar la matriz energética, pero principalmente el transporte público que ahora a futuro va a transformarse de uno que utiliza combustibles fósiles a la electromovilidad. Y dentro de la electromovilidad, los carros eléctricos, los vehículos eléctricos, un componente central es el cobre, es el litio. Entonces, al margen del ciclo de mayor o menor crecimiento en el mundo o de China, va a haber una demanda estructural que va a mantener los precios relativamente elevados. Por ende, es importante retomar los grandes proyectos de inversión. Yo recuerdo Roque Benavides en su intervención en el CAE postuló retomar esta meta de sobrepasar a Chile como el principal productor de cobre a nivel mundial, y la demanda existe. El tema es cómo se mantiene la competitividad, cómo se manejan los conflictos sociales y cómo se traducen los beneficios a la población para alinear incentivos y no caer pues, presos a grupos inescrupulosos y que acaban extorsionando a las empresas que operan en el sector. Ahora, hay efectivamente un gran signo de interrogación sobre lo que va a ser la política minera. En fin, se ve al primer ministro tratando de alguna manera de impulsarla, pero la realidad y los hechos nos dicen otra cosa, con esta suerte, en el mejor de los casos, de un gobierno bipolar o esquizofrénico, por decirlo menos, y sin un piloto claramente. Ahora, el que pilotea el MEF, Kurt Burneo, tampoco le ha ido tan bien con su plan de Impulso Perú. Ha chocado con el BCR, que antes era como en el Perú chocar con Chocano, y claro, el BCR no ha reaccionado con entusiasmo, Velarde no ha reaccionado con entusiasmo. Burneo venía desde antes de reclamar una política más activista, ¿no? del BCR, lo que suena un poquito, digamos, desubicado en términos internacionales, cuando más bien lo que están haciendo los bancos centrales es ajustar en estos momentos, y hay mucha alarma en realidad, incluso por lo que podría llegar a ser una recesión mundial. ¿En qué momento, frente a estas buenas noticias de la minería, nos toma en el contexto internacional relacionado con esta política, pues, un tanto errática, ¿no? Por parte del gobierno? Mira, acá lo central, Enrique, es en el corto plazo es la lucha contra la inflación. Y el Banco Central ha estado efectivamente encareciendo el costo del capital, incrementando las tasas de interés, y esto porque la meta está bastante lejos, la inflación observada está bastante lejos de la meta, está 3 veces o 4 veces por encima de la meta, que es hasta un 3% de inflación anual. Y este fenómeno, como ha dicho el presidente del Banco Central, se va a prolongar hasta fines del año entrante. Entonces, el MEF no hace, digamos, no es congruente con este problema
que de hecho no solamente afecta a los bolsillos de los peruanos, sino que también hace que proyectos importantes de inversión se posterguen, porque en general los costos se han incrementado y esto hace que los proyectos se posterguen a futuro. El plan de impulso económico creo que, digamos, está bien intencionado, pero no resuelve el problema de fondo, que es una falta de credibilidad por parte del gobierno justamente por las políticas erráticas y no resuelve un tema que es central, que es la incertidumbre derivado del riesgo regulatorio. Y acá el caso puntual y más claro es el de las políticas laborales. El ministro Burneo no se ha pronunciado respecto a la idoneidad de restringir la tercerización, por ejemplo, que afecta a muchísimas empresas pequeñas y medianas, que afecta al sector minero al depender mucho de empresas especializadas. No se ha pronunciado sobre los pronunciamientos del Ministerio de Transporte, que pretende renegociar unilateralmente los contratos de concesión, y no se ha pronunciado sobre una actividad fiscalizadora antitécnica que están llevando a cabo muchas entidades públicas. Entonces, dado que uno de los pilares del Plan Impulso Perú es recuperar la confianza, poco se está haciendo por recuperar la confianza e inyectar más liquidez a la demanda interna con una política fiscal expansiva, lo que hace es hace mucho más complejo controlar la inflación. Entonces creo que el MEF debería abocarse a destrabar proyectos, a tratar de liderar un poco más de estabilidad en las reglas del juego y no ponerse, digamos, en una competencia con el Banco Central, cosa que nunca ha ocurrido en el país, y más bien ver cómo se articulan bien esa política económica que tiene pues dos caras, la monetaria y la fiscal, y no dar una medicina que puede ser peor que la enfermedad. Lo que estaría proponiéndole Burneo al BCR es más populismo. Bueno, yo creo que, a ver, yo no diría que está siendo populista el MEF, sino yo creo que está siendo permisivo. Y permisivo en el sentido de no ejercer el poder de veto que normalmente el Ministerio de Economía tradicionalmente ha ejercido. Una opinión técnica que disciplinaba al resto del Ejecutivo y al Congreso de la República. Hoy día la palabra del MEF se ha devaluado y ha sido muy selectivo en qué peleas, a qué peleas quiere darse, ¿no? Yo creo que gran parte de esta parálisis de la inversión privada y este desconcierto no responde al MEF, responde a otros sectores que hacen lo que les da la gana y el MEF no está ejerciendo su rol de articular la política económica en el país. Entonces, y tampoco está frenando los dislates populistas del gobierno. Entonces, yo creo que según la audiencia que uno escucha al ministro Burneo, hay audiencias en las cuales el mensaje es positivo, pero creo que más que retórica se requiere acción, se requiere una mayor consistencia al interior del Ejecutivo y no discursos sesgados a la audiencia a la cual se dirige el discurso y más bien procurar alinear la acción de todos los miembros del Ejecutivo. Y ahora la tarea es mucho más aguda porque con nuevas autoridades regionales y locales la inversión pública se va a desplomar. Esto ocurre cada 4 años que hay cambio de autoridades y ahí el MEF debería estar preocupándose en cómo lograr que haya continuidad y que no se sigan acumulando presupuestos sin ejecutar y peor aún, proyectos que ya llevan más de 10 años acumulándose, proyectos que están paralizados y que según las cifras de la Contraloría General de la República, digamos, continúan acumulándose. Son proyectos de más de 30.000 millones de soles a los cuales se suma la ineficiencia estatal y son servicios que no llegan al ciudadano y por tanto el descontento que muchas veces se confunde con que el modelo no funciona, ¿no? Y es por la ineficacia del Estado en ejercer su rol a cabalidad. Esto, para terminar, esto en momentos en los cuales se celebra la cumbre o la Asamblea General de la OEA de Lima, que tiene actividades paralelas muy relacionadas con el tema de negocios y con el tema de inversión. Tienes el foro efectivamente de inversionistas y tienes además de jóvenes emprendedores que, claro, deben venir y deben decir, oiga, esto no tiene nada que ver con izquierda o derecha. El que el Perú vaya o esté proyectando un crecimiento cero de inversión privada tiene que ver con gestión, ¿no? Mire, es exactamente el drama que enfrentamos en el país, es gestión, y la gestión lamentablemente ha implosionado
el Estado, en lugar de enmendar la plana y tratar de reclutar mejores cuadros o corregir, digamos, cierta curso de acción, lo que hace es intentar capturar a Servir porque no le gusta su capacidad fiscalizadora. Lo que hace es pelearse con los poderes del Estado que están ejerciendo su labor de fiscalización y de investigación a los problemas en torno a la cúpula presidencial, y más bien el discurso que se da ante empresarios, ante jóvenes, en mi criterio carece de total credibilidad. Entonces yo creo que lo que hace falta es sensatez y dejar de lado los móviles políticos, que es lo que ha primado, y favorecer intereses puntuales, informales, y que no benefician pues a la gran mayoría de peruanos. Entonces yo creo que estos eventos pueda que sean de relaciones públicas y sea, digamos, positivos, pero sin duda no van a cambiar el curso de acción, que es uno de política totalmente improvisada y que de hecho está pasando una gran factura de la economía peruana al crecer a una fracción de lo que podemos crecer y al parar la mejora en el bienestar social de los peruanos. Miguel Castilla, gracias por traernos estas importantes observaciones y advertencias, sobre todo hacia el futuro. Esto ni siquiera tiene que ver con una suerte de tendencia ideológica, como lo demuestran en realidad otros países y como el Perú mismo lo ha demostrado antes, sino con ineptitud y falta de gestión. Gracias, Miguel, por acompañarnos hoy en Caretas. A ti, Enrique, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en Caretas Digital analizando, leyendo, interpretando los resultados electorales. Y qué mejor salir de Lima con un analista como José Carlos Requena, que tiene la mirada puesta, además de la capital, en lo que pasa en las regiones, en lo que pasa en el interior del país, para poder entender de una manera más certera lo que hemos vivido los peruanos el domingo. José Carlos Requena, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Encantado. Bien, gracias por estar con nosotros. A ver, lo primero, antes de llegar a Lima, José Carlos, ¿cómo interpretas esta conclusión de un Perú libre desaparecido, de una fuerza popular casi liquidada y de una acción popular también severamente golpeada en estas elecciones? ¿Esto cómo se interpreta, digamos, en el mapa nacional? Mira, en general creo que lo que ha habido es un sinceramiento, ¿no? Porque las fuerzas que has mencionado, que en el Parlamento pueden tener un peso significativo y que de hecho en el caso de Perú Libre y Fuerza Popular disputaron hace poco más de un año la segunda vuelta presidencial, en realidad han tenido tradicionalmente una presencia muy limitada, ¿no? Me refiero en particular a Perú Libre y a Fuerza Popular, en menor medida a Acción Popular, pero Perú Libre nunca pasó de ser un movimiento regional, si quieres macro regional, con fortaleza sobre todo en el centro, y de hecho eso se pudo ver claramente en la elección del año 2020, donde tuvo una presencia importante en Junín, pero fue incapaz de pasar la valla y en consecuencia no tuvo representación parlamentaria, a pesar de merecerlo según los votos como tal, ¿no? Y en el caso de Fuerza Popular o el fujimorismo en su conjunto, ni siquiera en la mejor época de Alberto Fujimori tuvo una buena participación en la política subnacional. Recordemos, de hecho, por ejemplo, la derrota de Jaime Yoshiyama a manos de Alberto Andrade, ¿no? Y era un Yoshiyama que incluso en el eslogan era con todo el apoyo, ¿no? Entonces, por ese lado creo que digamos, ha habido un sinceramiento, y en el caso de Acción Popular creo que ha terminado de romperse en esta disputas internas que lo presentan como un proyecto absolutamente fragmentado, sin ningún liderazgo, habiendo bloqueado incluso opciones interesantes como la que en algún momento se presentó en Lima de Alberto Tejada, ¿no? Para hablar de estos tres partidos que has mencionado, yo agregaría a la bolsa a APP, que ha regresado a los confines del norte. Recordarás que el año 2018 había salido un poco, ganó la gobernación de Madre de Dios, de hecho, pero siempre con fichajes más que con personajes orgánicos, ¿no? Esta redistribución del poder, tú hace algunos días escribías sobre lo que llamabas la utopía arcaica, ¿no? De Antauro Humala, que es ahora, digamos, entre un gran cuco, ¿no?
para cierta parte del país y para otros una amenaza verdadera, dada pues su capacidad de convocatoria, al menos en lo que se ha visto en el interior del país. ¿Cómo esta redistribución le abre cancha a una opción radical en el futuro? ¿O estamos viendo otra cosa? Estamos viendo más bien que la gente no ha votado por las opciones radicales. Mira, por lo menos en alguna, yo creo que en general hay de todo como en botica, ¿no? Pero yo creo que el patrón general son proyectos personalistas sin ningún sustento ideológico o o con muy poco de ideología, ¿no? Son proyectos que tienen como principal agenda el fortalecimiento de alguna agenda personalista, valga la redundancia, ¿no? Entonces, la agenda radical yo creo que es una más de la oferta, no creo que se asiente, y creo que si abre espacio para algo es para una cooptación por parte del Ejecutivo, es decir, abre espacio a más niños, ¿no? O sea, es decir, esos políticos sin sustento ideológico creo que son un terreno fértil para un Ejecutivo que busca poder tener algo de soporte. Que no nos extrañe que los famosos gore, que fueron muy frecuentes en la época de Vizcarra, tengan un relanzamiento, ¿no? Con esta nueva promoción de líderes. Por supuesto, habrá que ver cómo llega el oficialismo a enero, pero de llegar en buen pie podría sentarse con esta nueva generación de alcaldes y de gobernadores que juramentan en enero, ¿no? Porque por otro lado, claro, efectivamente ahí va a buscar apoyos el Ejecutivo, pero ya lo tiene por el lado de Antauro, ¿no? O sea, ya lo tiene por el lado de Antauro porque tiene ministro de Defensa, viceministro de Defensa y tiene otro ministro más que ahora mismo está en el MTC. Es decir, el cuco del que se hablaba hace algunos días podría ser más bien un amigo del gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que el cuco radical está efectivamente en los sectores que mencionas, con particular incidencia y riesgo, diría yo, en el sector militar, ¿no? Yo creo que lo que hay que ver con mucha atención son cómo terminan de implementarse los ascensos militares. Ese es un espacio efectivamente en el que Antauro podría tener fuerza. Hay que ver cómo es que termina de colocarse Antauro, si termina de colocarse como aliado o más bien como, digamos, causante de una implosión final que pueda favorecerla. Ahora, volviendo a Lima, y te referías al caso de Alberto Andrade, ¿no? Hay, más allá de los matices y de las posiciones en un discurso pues también polarizado, como el de López Aliaga, al menos en parte, hay quienes ahora dicen, oye, está completamente desubicado, el alcalde de Lima no puede ser el jefe de la oposición, pero Andrade fue el jefe de la oposición. Fue un jefe de la oposición y Belmont lo fue también con matices en la primera mitad de los 90, pero no termina efectivamente de tener el rol de liderazgo, creo yo. O sea, puede tener una voluntad de ser el jefe de la oposición, pero recuerda cómo terminó Andrade en la elección del 2000. Terminó siendo un candidato. Yo creo que si López Aliaga entra a ese discurso opositor, no veo en qué le puede ayudar, ¿no? Porque de hecho, si ya ha dicho que no va a ser candidato y que no va a renunciar, pues no veo, la verdad yo creo que yo en sus zapatos creo que lo que más le conviene es hacer una gestión meritoria, ¿no? Y eso es algo que hace mucho que no se tiene. Y viendo su antecedente, regidor de Castañeda, y teniendo muchas personas ligadas a Castañeda en su pasado, pues mi temor es que no tenga una mirada urbana, no tenga una mirada de individuo, y más bien privilegie proyectos, digamos, de infraestructura, que, por ejemplo, privilegien el automóvil y no un sistema de transporte medianamente eficiente, ¿no? Para terminar, José Carlos, y volviendo a las regiones, ya se va construyendo una mirada sobre cuál será el talante de las nuevas autoridades frente a la inversión, frente a los proyectos extractivos, es decir, hay un acento, podemos ubicar un acento medio antisistema, antimercado, o es lo contrario. Yo te diría que estamos un poco en una
dinámica post-antiminera, si se quiere, para hablar de un sector que siempre ha tenido estas presiones. Seguramente en algunos lugares en particular hay algunos candidatos de ese matiz, pero básicamente en algunas alcaldías quizás, pero en general, por lo menos a nivel de gobernaciones, no parece haber habido ese discurso, ¿no? Ese parteaguas no se ve. Antes habían sido temas de agenda, Tía María, las Bambas y muchos proyectos. Esta vez, quizás por la crisis económica que se tiene al frente, no ha sido un factor a considerar y más bien creo que es un sector que quisiera cuidarse, ¿no? Es decir, la generación de impuestos que tienen la industria extractiva es algo que aparentemente quisiera cuidarse y bueno, vamos a ver cómo es que terminan de instalarse, ¿no? Bien, José Carlos Requena, muchas gracias por por compartir con nuestra audiencia una mirada que se va a ir seguramente también afinando, ¿no? Con el correr de las semanas y de los meses. Gracias, José Carlos, por estar con nosotros hoy. Encantado, gracias.